Sebastián se despierta ese lunes con el mismo vacío que lo había acompañado desde el funeral. Habían pasado 3 meses desde que su padre murió, y nada, ni el café, ni los abrazos ajenos, lograba llenar ese hueco que parecía haberse instalado justo entre sus costillas. Mientras limpiaba el trastero, encontró una pequeña caja metálica entre libros viejos y herramientas oxidadas. La abrió con cierta indiferencia hasta que vio un sobre amarillo, sin dirección ni sello, con su nombre escrito en la caligrafía firme e inconfundible de su padre. Sebastián se quedó inmóvil, el aire se volvió denso, sus manos temblaban, el sobre pesaba más que un documento, parecía contener un universo. Lo abrió. Sebastián, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. No quiero que esta carta te ate al dolor, sino que te guíe hacia la virtud. La muerte es solo una estación más en el viaje, y el dolor, si lo sabemos mirar de frente, puede ser maestro. Era la primera de muchas frases que su padre había escrito desde la cama del hospital. El resto de la carta estaba llena de reflexiones, citas de Epicteto y Marco Aurelio, y relatos personales en los que su padre confesaba errores, miedos y momentos de profunda claridad. Sebastián, al terminar la lectura, no lloró. No porque no sintiera el dolor, sino porque algo dentro de él comenzó a reacomodarse, como si su padre, aún ausente, le estuviera enseñando a estar presente. Ese día empezó su propio viaje estoico, no como una negación del sufrimiento, sino como un camino hacia la transformación. Desde que leyó la carta, Sebastián llevaba el sobre consigo como quien carga un talismán. No era solo papel, era una voz que se había negado a morir. Esa semana volvió al trabajo como bibliotecario en la universidad, donde el mundo seguía girando indiferente a su duelo. El teléfono sonaba, los estudiantes discutían, los libros se acumulaban, pero él, por dentro, había cambiado. Ya no se ahogaba en pensamientos circulares ni buscaba distracciones para evitar el dolor. Comenzaba poco a poco a mirarlo de frente. Una tarde recibió una llamada de su hermano, Luis, con quien llevaba años sin hablar por un conflicto familiar nunca resuelto. Luis le propuso tomar un café. Sebastián dudó. En el pasado, esa llamada habría desatado reproches, pero recordó una línea de la carta. El rencor es un veneno lento, libérate de él, no por los otros, sino por tu paz. Esa frase lo empujó a aceptar. Se encontraron en un café modesto. Al principio, las palabras salían como fragmentos rotos, sin ritmo, pero Sebastián no exigió nada. No buscó justicia, aplicó la virtud de la dicha calma. Y en ese silencio generoso, su hermano comenzó a hablar con sinceridad. Terminaron con un abrazo que no había sucedido en 5 años. Esa noche, ya en casa, Sebastián volvió a leer la carta. Esta vez no lo hizo con lágrimas, sino con lápiz en mano. Subrayaba ideas, anotaba al margen. Estaba empezando a leer no como hijo, sino como discípulo. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Una estudiante le dejó en préstamo un libro de Epicteto que él no había pedido. «Me recordó a usted», le dijo. En la tapa, una frase lo golpeó como trueno. «Lo que perturba al hombre no son las cosas, sino la opinión que tiene de ellas». Sebastián se sintió como si don Emilio le hablara desde otro rincón del mundo. Y en ese momento entendió que su viaje no consistía en superar la muerte de su padre, sino en continuar el diálogo que la vida había interrumpido demasiado pronto. La rutina volvió, pero Sebastián no era el mismo. Ya no despertaba con una avalancha de pensamientos tristes, sino con una breve meditación sobre lo que dependía de él y lo que no. Lo escribía en una libreta. Hoy controlaré mi actitud, no el resultado. En el trabajo, una colega le lanzó una crítica injusta frente a los demás. Antes, habría respondido con ira o se habría encerrado a rumiar el agravio. Esta vez, recordó una cita de Marco Aurelio que su padre incluyó en la carta. «Lo que alguien dice no tiene poder sobre ti si tú no lo permites». Sonrió levemente y siguió trabajando.
no por indiferencia, sino porque entendía que la paz no se mendiga, se cultiva. Cada tarde volvía a leer un fragmento de la carta. Era como beber agua de una fuente que no se agotaba. Don Emilio le hablaba de la templanza, de no juzgar lo que no se conoce, de agradecer incluso lo adverso. Sebastián lo aplicaba en pequeños gestos. Ceder el paso, escuchar sin interrumpir, aceptar el tráfico sin impaciencia. Una noche, recibió un mensaje de su expareja, Clara, con quien terminó hace un año en medio de reproches. Ella quería hablar, sin expectativas. Sebastián dudó, sentía todavía las cicatrices, pero recordó otra frase: perdonar no es olvidar, es recordar sin rencor. El encuentro fue incómodo al principio. Clara aún se defendía. Él aún tenía preguntas, pero esta vez no buscó cerrar heridas con respuestas, sino con comprensión. Hablaron, se miraron sin juicio y se despidieron con gratitud por lo que compartieron. Afuera llovía, el cielo parecía llorar con calma. Sebastián caminó lento hacia casa. Sentía que no estaba superando a su padre, más bien estaba empezando a vivir como él, con virtud en los días comunes, y esa era la victoria más estoica de todas. El otoño comenzó a colarse por las ventanas de la ciudad. Las hojas caían como memorias, y Sebastián sentía que algo dentro de él exigía atención. Los rincones no explorados, los silencios que había enterrado bajo rutina. Una tarde Teresa, su madre, le entregó una antigua libreta que don Emilio había usado como diario. «No quería dártela antes, es demasiado honesta», le dijo. Sebastián la recibió con respeto, sabiendo que lo que leería podría cambiarlo. Las primeras páginas estaban llenas de reflexiones sobre el miedo, miedo a fallar como padre, miedo a criar hijos sin enseñarlos a amar la virtud más que la comodidad, miedo a morir sin dejar huella. Sebastián sintió un nudo en el estómago. Durante años había guardado resentimiento por las decisiones que su padre tomó, por su ausencia emocional en momentos críticos, pero ahora, con cada página, se revelaba un hombre que luchaba contra su sombra cada día. No siempre supe amar con ternura, pero intenté amar con verdad. Si algún día me juzgas, hazlo desde la mirada que comprende, no desde la herida que exige. Ese fragmento lo paralizó. ¿Cuántas veces había juzgado a su padre desde el dolor y no desde la búsqueda de entendimiento? Esa noche fue al despacho que había permanecido cerrado desde su muerte. Encendió una lámpara tenue y revisó carpetas, fotografías, textos subrayados por don Emilio. No buscaba respuestas, buscaba presencia, y la encontró. En una esquina polvorienta halló un papel suelto con una frase de Séneca escrita a mano: «No hay mayor libertad que la de no temer ni a la propia historia». Sebastián la leyó 3 veces. Luego se sentó frente al espejo y miró su rostro. Vio en sí mismo la sombra de su padre y por primera vez no quiso huir de ella. Quiso entenderla, abrazarla, superarla. El invierno no había llegado, pero el aire ya olía a hielo. Sebastián caminaba con la carta en el bolsillo y la filosofía en el pecho. Cada día se sentía más fuerte, más claro, hasta que algo inesperado rompió esa paz. Teresa, su madre, recibió un diagnóstico preocupante: cáncer avanzado. La noticia lo golpeó con la misma violencia que el fallecimiento de don Emilio. Sintió que la vida volvía a arrebatarle aquello que aún no había terminado de comprender. Durante las primeras horas lloró con rabia y silencio. Le parecía injusto, cruel, absurdo. Pero esa noche tomó la carta de su padre y leyó una línea que antes había pasado por alto. No puedes proteger a los que amas del destino, solo puedes acompañarlos con virtud hasta donde la vida lo permita. Esas palabras lo hicieron respirar con más profundidad. No buscaban consolarlo, le exigían elegir, hundirse en el miedo o actuar con amor templado. Desde entonces, Sebastián acompañó a Teresa a cada tratamiento. Le leía fragmentos estoicos mientras esperaban en el hospital, le cocinaba con esmero. Algunos días ella lloraba, otros bromeaba, pero lo importante era que,
A través de su actitud, Sebastián sostenía con dignidad el dolor que antes lo habría quebrado. Una tarde, mientras ella dormía, Sebastián escribió en su libreta: «Mi padre me enseñó que sufrir sin propósito es tortura, pero sufrir con virtud es resistencia». Eso lo marcó, y aunque la salud de Teresa era incierta, él ya no vivía paralizado por el resultado. Estaba aprendiendo a vivir en el momento con serenidad, reconociendo que la incertidumbre también puede ser maestra. Cuando la enfermedad de Teresa entró en una fase más estable, Sebastián sintió que algo lo llamaba desde atrás. No era nostalgia, era necesidad. Decidió emprender un viaje a los lugares que marcaron a su padre: el pueblo donde nació, el colegio donde enseñó filosofía y el parque donde solía caminar cada mañana antes de enfermar. La primera parada fue una biblioteca rural donde don Emilio había dado clases a jóvenes de secundaria. Los estantes estaban desordenados y las sillas crujían como memorias. Allí, una mujer mayor, la exdirectora, le entregó una caja con apuntes, frases en hojas sueltas y un cuaderno con un título que lo estremeció: «Diálogos que no dije». Sebastián lo abrió. En cada página, don Emilio había escrito monólogos que deseaba haber compartido con sus hijos. Reflexiones sobre la muerte, sobre la responsabilidad de guiar sin imponer y sobre el amor como disciplina, no como emoción pasajera. «No sé si fui buen padre, pero si alguna vez mis silencios te dolieron, que mis palabras ahora te sanen». Sebastián lloró, no de tristeza, sino de encuentro. Luego fue al parque donde Emilio caminaba en silencio cada amanecer. Bajo un árbol encontró una banca con una inscripción grabada por él mismo: «El hombre sabio no busca el control, sino la comprensión». Se sentó, respiró hondo y por primera vez en meses no pensó en el duelo ni en el dolor. Pensó en el legado, en cómo, incluso después de la muerte, un padre puede seguir educando, no a través de consejos, sino de ejemplo, de coherencia, de virtud transmitida por gestos simples. Cuando regresó a casa, Sebastián tenía una idea clara. No había perdido a su padre, lo estaba redescubriendo en cada mirada, cada palabra, cada acto virtuoso que decidía repetir. Sebastián despertó esa mañana con el corazón tranquilo. Habían pasado meses desde que leyó por primera vez la carta de su padre, y algo en él ya no buscaba respuestas, solo sentido. Se sentó frente a su escritorio, donde había una hoja en blanco esperándolo. Respiró hondo. No quería escribirle a su padre, ni a su madre enferma, ni a sí mismo. Quería escribirle al mundo, a quien, como él, alguna vez sintió que la muerte podía dejar un hueco más grande que la vida. Tomó el bolígrafo. Si estás leyendo esto, quizá has perdido a alguien. Quizá el dolor te ha hecho olvidar que aún tienes fuerza. Y quizá buscas una carta que te diga cómo seguir. No tengo respuestas absolutas, solo vivencias. Mi padre me enseñó que la virtud no vive en los grandes gestos, sino en los actos silenciosos. Que el amor, cuando se transforma en sabiduría, no se acaba, se multiplica. Hoy no le escribo al pasado, escribo a ti, que respiras, que piensas, que dudas, como yo, y te digo: el dolor no se combate, se comprende, la muerte no se olvida, se honra, y la serenidad no se encuentra, se practica. Esta carta no tiene firma, porque no necesita dueño. Pertenece a quien decida vivir con coraje, con templanza, con amor, como mi padre, como ahora intento hacerlo yo. Sebastián dejó el bolígrafo, miró la hoja, sonrió. El silencio de su padre ya no pesaba. Se había convertido en música, en filosofía, en legado. Al salir a caminar, el aire parecía distinto. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él ya no lo miraba con la misma tristeza, sino con aceptación. Una nueva etapa comenzaba, y no necesitaba más cartas, porque ahora las llevaba escritas dentro.